Hola, soy Uli 13.13 y en este video vengo a explicarte lo que es un kappa. Pero básicamente es un yokai, y si no sabes qué es un yokai, déjame yo te explico. Un yokai es una criatura del folclore japonés y suelen tener características animales y humanas. Y se supone que son más poderosos que los humanos, así que se sienten mucho más superiores que nosotros. Actualmente existen muchos yokais del folclore japonés, tantos que sería imposible explicarlos todos en un mismo video. Es por eso que a cada uno le daré su video individual. Así que hoy en mi canal, como mi primer video, les traigo ¿qué es un kappa? Los kappa, o cuyo nombre japonés que no voy a pronunciar porque no entiendo esto, son criaturas mitológicas que según el folclore japonés viven en lagos, ríos y zonas húmedas. Los kappa son monstruos anfibios de tamaño de un niño con caparazón de tortuga que habitan en los ríos y estanques de la mitología japonesa. Normalmente solo le hacen travesuras a los humanos, pero pueden llegar a ser muy peligrosos porque su pasatiempo es arrastrar a personas al fondo del agua y ahogarlos, incluso algunos acostumbran a comer carne humana. A ellos siempre se les representa como seres malvados. Su presencia se detecta por una gran pestilencia de pescado, aunque como si no fuera poco, suelen tirarse constantes flatulencias de nauseabundo olor. A los kappa les gusta espiar a las mujeres mientras se desvisten y se bañan en los ríos de Japón, y también roban niños y mujeres. Para los kappas existen dos manjares que son irresistibles para ellos, siendo estos los pepinos y los niños. Los kappas, para absorber la energía de sus víctimas, chupan la sangre y se comen el hígado, además de que también les gusta comer sus entrañas. Algunos kappas llegan a hacerse amigos del hombre e incluso los ayudan a regar los huertos o enseñan trucos de medicina. Y según algunas leyendas, tienen grandes poderes para eliminar los dolores de espalda. Además, existen templos dedicados para algunos kappas mitológicos que se cree ayudan a los pobladores de la aldea. Los kappas también cuentan con una sorprendente habilidad para poder nadar. Existe una forma muy eficaz para escapar de ellos si alguna vez llegas a confrontarlos. Los kappas tienen una cavidad en la parte superior de la cabeza que debe estar llena de agua a toda costa y en todo momento, ya que si se llega a derramar pierde toda su fuerza y se seca por completo y al final muere. Otra de sus debilidades es que los kappas son también muy extremadamente educados, así que si una persona les hace una reverencia, ellos no pueden evitar devolverle el gesto. Esto ocasiona que derramen el agua de su cabeza y se queden completamente inmóviles, a espera de su muerte. Entonces se puede aprovechar el momento para escapar, pero si eres valiente y decides volver a llenar su cavidad con agua, el kappa estará tan agradecido que será tu sirviente para siempre. Para orientar a un kappa también se puede utilizar el fuego, cosa que hoy día se acostumbra a realizar anualmente en algunas aldeas de Japón, una celebración con fuegos artificiales para asustar a los malvados espíritus, entre ellos los kappa. A los kappa les gustan los pepinos, así que si alguna vez te encuentras a uno, le puedes dar un pepino y este probablemente te vaya a dejar en paz. Esto ha hecho que algunas aldeas de Japón lancen pepinos hacia el agua, para satisfacer el hambre de los kappas y que de esta manera los dejen en paz. Hoy día los kappas son muy famosos en Japón, que incluso cerca de los ríos y los estanques se puede ver estatuillas de los kappas con letreros que advierten a los niños que no deben acercarse mucho a las orillas del agua. Los kappas son muy famosos y estos han aparecido en videojuegos y en películas.
Esta es una de las leyendas más conocidas sobre un kappa, y fue escrita hace muchos siglos y cuenta la historia de un extraño kappa llamado Kawachi, que asesinaba y mataba tanto aldeanos como animales. Una vez un caballo se acercó al río y el kappa agarró su cuello para atraparlo, pero el animal, horrorizado de lo sucedido, salió del agua, pero aún tenía el kappa enganchado en su cuello. El caballo galopeó hasta un prado cercado. Allí el dueño del caballo y algunos vecinos atraparon al kappa y lo ataron. Mataremos a esta horrible criatura, dijeron, pues el culpable de los más terribles crímenes estaba frente a ellos. Y lo mejor que podemos hacer en estos casos es deshacernos de ese monstruo. Pero el mismo propietario del caballo rechazó la idea, y él mismo dijo: no lo mataremos, le obligaremos a prometer que nunca jamás hará daño a los habitantes ni a los animales. Y así es como la aldea preparó un documento que el kappa examinó, y cuando le pidieron que lo firmara, este dijo: no sé escribir. Así que este sumergió su mano en la tinta y marcó el documento. Y de este modo el kappa fue liberado y pudo regresar al río. Pero desde ese entonces el kappa ha sido fiel a su palabra. Nunca volvió ni atacó a nadie. Y esa promesa sigue en la actualidad. En uno de los museos de Japón se exhiben los restos momificados de un kappa. Los restos incluyen un brazo, una mano y un pie. Después de que un kappa fuera muerto a tiros cerca de un río en 1818, los cuales sus restos fueron entregados a un museo para ser exhibidos por primera vez en la isla Kyushu, en Japón. Y aunque esto parezca increíble, estos no son los primeros restos encontrados en Japón. Muchas personas han afirmado haber visto momias kappa, aunque se cree que estos fueron representaciones por artistas de aquel periodo. ¡Hey! El video ha terminado, así que ya te puedes ir. Pero antes, ¿por qué no? Suscríbete, dale like, comparte y todo lo demás que dicen los demás canales de YouTube. Si este video te gustó, descuida, estaré subiendo más videos próximamente, así que estate atento. Nos vemos próximamente, y como no tengo más videos en mi canal, les dejo los dos canales de mis mejores amigos. Nos vemos.